Hola y saludo para todos los que se están preparando en esta oportunidad para la primera comunión, para estos sacramentos que nos acercan hacia, hacia la presencia de Jesús en nuestras vidas. Es el sacramento de la reconciliación, es el de la Eucaristía. Por primera vez le van a recibir a Jesús a través de las especies del pan y el vino. Y es el momento para que reflexionemos a través de este tema, el pecado, que encuentran en su cartilla, pues ya vamos en la 14, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar en las diferentes reflexiones, vamos a encontrar en la lección divina, en la palabra de Dios que para esta oportunidad se nos ofrece, vamos a encontrar ese acercamiento hacia la presencia divina, donde identifiquemos el pecado, donde identifiquemos qué nos está apartando de la presencia divina. Agradecer a los sacerdotes que nos han encomendado pues esta tarea de compartir junto con mi esposa, compartir a ustedes, niños y jóvenes que se están preparando este tema de reflexión en relación al pecado. Hemos tomado en esta oportunidad la lección divina, la palabra de Dios está tomada del primer libro de las Sagradas Escrituras, del libro del Génesis. El capítulo es el 3, los versículos van del 1 al 19. Vamos entonces a implorar del Dios que todo lo puede, su gracia, su bendición, su Santo Espíritu que nos ilumine para poder llegar a todos ustedes. Queremos acercarnos y queremos que el taller de esta oportunidad nos deje enseñanzas y haga un aporte importante y especial en nuestra vida, donde tengamos una comprensión más directa de lo que es el pecado y de las maneras también como sus consecuencias nos apartan de Dios. Es el momento de que exploremos a través de las Sagradas Escrituras en Dios y su palabra. Hola niños y niñas, bienvenidos a este encuentro. Les pido que por favor estén muy atentos porque referente a la lectura vamos a trabajar en este momento. Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer, ¿así que le has dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste como compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo,
Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te di, que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el momento de compartir un video. Este video también nos puede estar dando una mejor ilustración de la palabra que acabamos de recibir. Entonces, dejemos que a través de este otro mecanismo nos encontremos más de cerca con el tema que estamos abordando en el día de hoy y ya estaremos entonces despejando más puntos del taller que para esta oportunidad nos corresponde. La serpiente era el animal más astuto de todos y un día le dijo a Eva, ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de los frutos del jardín? Eva le contestó, sí podemos comer de los frutos del jardín. Lo que no podemos es comer de los frutos de ese árbol, si no moriremos. No morirás, dijo la serpiente. Lo que pasa es que Dios sabe que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Eva tomó un fruto del árbol y comió, y le dio otro a Adán, y él también comió. Entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos, de manera que cosieron unas hojas de higuera para cubrirse y esconderse de Dios. Al atardecer, Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás? Adán contestó, oí que te acercabas y me entró miedo porque estaba desnudo. Dios le dijo, ¿y quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol prohibido? Eva me dio y comí, respondió Adán. Eva, ¿qué has hecho? Le dijo Dios. Y Eva dijo, la serpiente me engañó y comí. Por eso Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén. Bien, es otra forma y es otro mecanismo que tenemos de poder reflexionar en este taller del día de hoy. Vamos entonces a despejar cada una de las dudas, de las incógnitas que aparecen en esta oportunidad de capacitación que para esta ocasión nos ha correspondido. Entonces, en el numeral 2, ya el numeral 1, referente a la lección divina, a la palabra de Dios, en este 2 vamos a empezar a despejar una serie de inquietudes, de preguntas y de dudas que aparecen acá. ¿Qué es el pecado? Pues el pecado ya, según lo que vimos a través de este video y de la misma palabra de Dios, el pecado es cuando hacemos nuestra voluntad, ¿cierto? Pero esa voluntad está incumpliendo con algo que Dios ha establecido. Cuando nos salimos de la ley, de los mandamientos, de todo lo que Dios ha establecido como unos parámetros de comportamiento, cuando nos salimos de ahí porque queremos hacer nuestro antojo. Ahí es cuando pecamos, cuando nos apartamos. ¿Y qué consecuencias trae? Bueno, en este pasaje de este primer libro de las Sagradas Escrituras, observamos que una consecuencia
este pecado original, de este primer pecado de nuestros padres, fue pues que Dios los apartó de su presencia y los apartó de ese lugar especial que se había creado para la humanidad. Esa fue una consecuencia, pero si seguimos abordando las Sagradas Escrituras y si seguimos explorando en cada uno de los libros, nos encontramos que el pueblo de Dios, que este pueblo escogido, que este pueblo de Israel, cometió muchas faltas y muchas fallas y todas ellas generaron sus consecuencias. Al apartarse de Dios, indiscutiblemente que eso vino a generar un problema para ellos, una, una situación que los comprometió y que en parte pues los hizo que si cambian, que si miran hacia Dios, que si convergen su vida, que si hacen ese giro, van a encontrarse nuevamente con la presencia divina, porque consecuencias del pecado, pues también se tiene que se pierde la gracia. Esta es como la más clara de todas. Se pierde la gracia, se pierde la presencia, se pierde la cercanía y nos sentimos mal cuando se peca. La conciencia nos empieza como a oprimir y como a hacer sentir y como a experimentar que se ha hecho algo malo. La conciencia es la voz de Dios y cuando ella habla a nuestras vidas nos otorga de que estamos mal y que de esta manera nos hemos apartado y al perder como esa cercanía y como esa gracia se nos va pues la presencia divina. Se nos va esa paz y se nos va también todas esas luces del Espíritu Santo que al estar en contacto con Dios experimentamos. Consecuencias entonces para el pueblo de Israel se generaron muchas por el pecado y muchas por apartarse y por incumplir y por querer hacer las cosas a su antojo y a su manera y por apartarse también y estar buscando otros dioses. Y acá pues también si nosotros reflexionamos acerca en las clases de pecados que existen, bueno, tenemos ahí este primero que fue el que se generaron, el que generaron nuestros padres, el original, pero también tenemos el pecado venial. El pecado venial este es un pecado que es perdonado a través del sacramento de la reconciliación y es el que es perdonado a través del sacramento y a través de los sacramentos. Pero existen ya otro tipo de pecado que es el mortal, que es un pecado más grave, que es un pecado que genera más consecuencias, que es un pecado que requiere de nosotros más, más conversión, más fortaleza, más voluntad y que requiere pues de parte nuestra más cambio de vida, indiscutiblemente. Los pecados capitales se han visto y estos pecados están y estos pecados de ahí se ramifican muchos comportamientos y de ahí vienen muchas injusticias y de ahí viene que al nosotros pecar hacemos daño, nos hacemos daño a sí mismos, hacemos daño a nuestra relación con Dios, pero también hacemos daño a quienes están a nuestro entorno y a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, dentro de, si vamos a pensar un poquitico en estos pecados, pues capitales son 7, queremos que los tengan muy en cuenta, que los identifiquen, que los conozcan, que observen para que conociéndolos los identifiquemos y ojalá que no estemos ahí. Eso es lo importante, ¿no? Cuando tenemos conocimiento, vamos entonces a saber de lo que podría estar originando y ahí tenemos la conciencia y tenemos la voluntad de apartarnos de ese mal camino. Pecados como capitales como la lujuria, que es este tiene que ver con una excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual que generan un desorden en nuestra vida y estos pensamientos también hacen relación con
querer nosotros hacer posesión de otras personas, pero de la lujuria, este desorden sexual hoy día hay que tener mucho cuidado porque pues los medios de comunicación, porque las mismas redes sociales, porque la misma internet, hoy día pues es un factor de comunicación importante, es un factor para capacitarnos, para estudiar, para aprender, para conocer, pero también a través de estos mecanismos encontramos muchas situaciones que nos pueden estar enfocando o que pueden estar alimentando ese tipo de pecados como el que se habla de la lujuria. Tenemos por acá también la gula, es otro de los pecados capitales. La gula pues es cuando no nos saciamos de lo material y de lo mismo físico y es una ansia excesiva, tanto en el comer como en el beber, es el no controlarnos, es el llegar a dejarnos absorber y dejarnos llevar por los apetitos. Ahí este pecado nos puede generar diferentes consecuencias, enfermedades, viene la obesidad, viene también problemas como el mismo alcoholismo y todo esto porque no nos controlamos y porque no dejamos que la voluntad se afiance en nuestras vidas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una de las consecuencias en este pecado de la gula. Una de las consecuencias es por no controlarnos, se pueden presentar enfermedades, bueno, podemos perder la vida por ello. Otro de los pecados capitales, vamos entonces enumerando el número 3, es la avaricia. Esta, pues, cuando una persona es avara, lo quiere todo para sí, y una persona avara, básicamente, su máxima es el egoísmo. Una persona egoísta, una persona que lo quiere todo, que lo quiere acaparar. Una persona egoísta pasa por encima de los demás y no le importa a precio de qué. Su avaricia lo lleva a cometer injusticias de todo tipo por suplirse y por quererlo tener todo. En cuarta instancia tenemos por acá la pereza. Uf, este sí que a veces pega duro, ¿no? O sea, la pereza, cuando nuestra incapacidad de realizar las cosas o cuando nuestra falta de voluntad o cuando las ganas que no se le ponen a lo que hacemos hace que nos apartemos, que no le pongamos interés a las cosas, que básicamente no las hagamos y que a raíz de la pereza tomemos otra posición como lo es no hacer nada, como lo es a veces la misma pereza hace que nos convertamos en unos zánganos, en que todo quiere que nos llegue, en que todo quiere que nos lo den, en que justifiquemos las cosas, que le pongamos según nuestra razón, que le pongamos valores a nuestra incapacidad y a nuestra falta de querer realizar las cosas porque no hay voluntad, porque no hay entusiasmo, porque no hay ánimo y porque solo somos perezosos y haraganes a la hora de no tener la voluntad y el emprendimiento de hacer las cosas. Dentro de los 7 pecados capitales nos encontramos acá con el quinto, que es la ira. Por ira se han cometido muchos atropellos. Una persona cuando se desboca, cuando se deja llevar por un pecado capital tan delicado como lo es la ira, comete diferentes actos donde se sale de las casillas, donde se desemboca, donde se desenfrena, donde no tiene control y donde muchas veces una persona con ira, una persona ha llegado a matar a otra persona, ha llegado a quitarle la vida. Una persona con ira ha llegado a cometer una serie de situaciones que ante la ley humana han terminado pagando cárcel por ello. Y por muchos años, por un ataque de ira, se pueden generar consecuencias tales como esa ante la ley humana, pero ante la ley divina, todos estos pecados nos van acercando hacia la condenación eterna si no los controlamos y si
permitimos que ellos nos controlen a nosotros. Aparece la envidia. La envidia es querer tener lo que otros tienen o lo que a otros les corresponden. Es querer poseer, querer adquirir y convertir algo nuestro. Es una obsesión. La envidia es sobrepasar y es sobrepasarnos sobre las demás personas porque queremos tener lo que es de ellos y lo que a ellos les corresponde, pero no nos lo queremos ganar como es, sino con una serie de artimañas y con una serie experimentando una serie de situaciones que nos están indiscutiblemente apartando de la palabra y de la presencia de Dios. Y tenemos el séptimo pecado capital, que es la soberbia. La soberbia y sí que hay de esto, ¿no? En esta soberbia también se puede encaminar y se le puede dar también como ese perfil a lo que es el poder. Por el poder es que se han cometido tantas atrocidades. Y una persona soberbia que se convierte en poderosa es una persona que no escucha, que no entiende y que no comprende la situación por la que se encuentra y que lo lleva a cometer tantos atropellos y a creerse el superior. El soberbio es creerse de esta manera que está por encima de los demás. Es un pecado que resulta de la sobrevaloración del yo personal. ¿Y cuántos soberbios hay? ¿Cuántos soberbios que por poder hacen lo que sea, quitan vidas, inventan mentiras, pasan por encima de las personas muchas veces humildes y de las personas que por esa humildad y por esa forma de ser se convierten en sumisos a ellos? La soberbia, ¿cuántos soberbios no encontramos en el camino de nuestra vida? Entonces, pues identificando todos estos parámetros en relación con los pecados capitales, vamos entonces observando cómo está nuestra vida, vamos entonces mirando y avanzando en este taller y despejando lo que este nos pide para reflexionar el día de hoy. Pasemos entonces a este otro punto. Dice por acá, si soy pecador, ¿qué me pide Dios? Si soy pecador, indiscutiblemente que cambiemos. Cambiar es salirnos de ahí, es dejar el pecado. Eso es lo que nos pide Dios, conversión de vida. Bien, otro de los puntos también de este taller, dice por acá, solución al pecado que yo cometo. Entonces, la solución para este pecado que se ha cometido es el sacramento de la reconciliación. Es básicamente a través de él es que nos acercamos hacia la presencia divina nuevamente, retornamos de nuevo a la casa del Padre. Pasemos entonces a este tercer punto. Ya pues ustedes lo van a estar despejando, lo van a estar realizando, y es ahí en secretico, que nadie sepa. Haga una lista de los pecados que más cometo. Empecemos entonces a identificar. Ya hemos reflexionado, hemos analizado, hemos de pronto identificado a través de la forma como les he hablado de los pecados que la humanidad comete. Entonces, identifiquemos cuáles son los que nosotros estamos llevando a cabo, que son los que nos están apartando de la presencia de Dios, como muchas veces, a veces la misma gula, el mismo querer a toda hora, ahora que estamos en casa, ahora que estamos por acá, o que han pasado todos estos días de la cuarentena y todos estos meses, donde la misma ansiedad, donde la misma presión de estar encerrados ha hecho que hasta el pecado de la gula aparezca y empiezan a aparecer los kilos de más, y los mismos pecados, hasta la misma lujuria y todos estos mismos pecados también
a raíz de esta situación por la que estamos viviendo en estos días, nos han apartado de Dios. Estos y muchos más, pues los niños también, como a veces el hecho de no obedecer a los padres, el hecho de ser rebeldes, el hecho de comportarse de esa manera, también, eso también son pecados que hace que nos apartemos de Dios. Bien, entonces ya terminando y ya eh, cumpliendo con nuestra tarea del día de hoy de reflexionar y de llevar a cabo este taller número 14, les queda entonces a ustedes, les queda ahí en la partecita, ya en la parte final de la hoja, aparece entonces, eh, hay que terminar entonces hay hay que completar esta historia con las palabras que le faltan. Es de la palabra de Dios, es de los versículos que se leyeron hace unos momenticos. Entonces, de este primer capítulo del Génesis, de estos primeros capítulos del Génesis, ahí encuentran entonces qué palabras son las que se necesitan. Y ahí identificar al Adán, ¿no? Ahí en el dibujo. Adán está escondido en el jardín, así que encuéntralo. Y el compromiso es investigo y aprendo los pasos para una buena confesión. Ahí nos queda entonces la reflexión. Qué bueno el haber compartido con ustedes, los que se están preparando para el sacramento de la primera comunión. Qué bueno haber tenido estos momenticos y que sea pues un cambio de vida, que sea estas reflexiones que nos inviten a identificar y a dejar de lado todo aquello que está haciendo que nosotros estemos dejando de lado a Dios. Muchas gracias y bendiciones.